Muy buenas tardes. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro bloque número 9, donde vamos a juntos ir indagando en las acciones que estamos haciendo como sociedad en torno a la inclusión laboral. Y quiero, no sé si Antonella estará por ahí, darle las gracias por el pase que nos dio. Y quisiera presentarles a las profesionales que nos acompañan hoy día en este panel. En primer lugar, desde Washington, de manera remota, nos acompaña la señora Claudia Martínez. Ella es economista del BID y es profesora titular de la Universidad Católica. También está con nosotros la señora Ingrid Zúñiga, que es presidenta ejecutiva de la Fundación Mis Talentos. Y por último, pero no menos importante, la señora Ingrid Rojas, que es gerente del Pacto de Productividad. ¿Sí? En los últimos años en nuestro país, para dar un poco de contexto a lo que vamos a ir conversando, el Estado chileno ha ido desarrollando acciones, políticas públicas para promover la inclusión de las personas en situación de discapacidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Estas políticas se han basado en un marco jurídico que reconoce los derechos y también garantiza a través de la educación, el empleo, la salud y la cultura una inserción efectiva. Por esta razón es importante evaluar. Si bien nosotros tenemos políticas que nos acompañan, es importante detenernos y ver el impacto que esto está teniendo en el día a día. Evaluar el impacto de las políticas y garantizar que se están avanzando en torno a los objetivos deseados. El nivel de apropiación que tenemos como sociedad de dichas normativas y también el grado de conocimiento y de difusión que éstas tienen y cómo han calado, en qué grado de profundidad en nuestra sociedad. En este panel hemos ido construyendo un relato. Nosotros tenemos, los temas se van a ir engarzando uno con uno. Vamos a comenzar hablando de los datos y viendo cuál ha sido el impacto real que las políticas están teniendo. Por supuesto que vamos a trabajar y vamos a conversar sobre la educación, que es un pilar importante para la inclusión laboral. Y por último, vamos a ver cómo el mundo de las grandes y medianas empresas están colaborando en función de los requerimientos de la ley. El compromiso que tenemos las tres presentes acá, y la que están también, y Claudia, que nos está acompañando desde fuera de Chile, es poder dar ideas, fuerzas que nos permitan movilizarnos en torno a la inclusión laboral y que tengamos ideas, fuerzas que nos vayan acompañando en nuestro camino de regreso a casa. Así que queremos invitar, en primer lugar, a Claudia Martínez, que está desde Washington en versión remota. Ahí podemos verla, para que nos pueda hacer su presentación y compartir con nosotros sus conocimientos y también compartir con nosotros su visión respecto a este tema. Claudia, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Ojalá pudiera estar presencial, sería más entretenido y sería muy interesante poder escuchar todas las exposiciones. Para mí es un agrado poder participar en esto y poder tratar de contarles lo que hemos estado trabajando desde hace algún tiempo. Entonces, lo que quería mostrarles yo son un poco de números. Primero, todos sabemos que las personas con discapacidad están de alguna forma en una situación desventajada en promedio en el mercado del trabajo, en el mundo del trabajo, y lo que quiero hacer con esta diapositiva es mostrarles, darle como algún contexto de eso. Entonces, lo que tenemos primero es que una proporción importante de la población que está en edad de trabajar, adultos más menores de 65 años, tienen discapacidad. Por lo tanto, esto no es un problema así como marginal de un número limitado de población, sino que es un tema como importante y debiese estar ser un foco importante de política pública. Y las estadísticas de trabajo son como esperamos, digamos. Las personas con discapacidad ganan menos, también trabajan menos horas, por lo tanto, si bien ganan, los números muestran un 33% menos de ingresos del trabajo, cuando uno calcula el ingreso por hora, es de un 13%. Tienen también menos tasas de ocupación, tienen mayor tasa de desempleo, o sea, tienen mayor desempleo, trabajan menos, cuando trabajan menos horas y el salario por hora es más bajo. O sea, por todas las aristas que uno pueda verlo, la situación es desventajada. En términos de en qué trabaja, hay una alta proporción de trabajo
esta ley dice, es trabajo no remunerado y una baja proporción de trabajo asalariado. Y eso puede explicar el bajo ingreso promedio. Y en una menor proporción tienen contrato. Entonces la situación laboral es claramente ventajosa y es algo donde uno debiese estar mirando. En términos de políticas públicas, uno podría como resumirlas en las cosas que se pueden hacer en el mundo del trabajo. Primero, en las leyes de antidiscriminación, que eso tenemos en Chile. Hay una evaluación de impacto de la ley de antidiscriminación y no encuentra ningún efecto. La literatura en el mundo es complicada, digamos. Algunos encuentran que hay efectos positivos, hay otros que encuentran que hay efectos negativos, al parecer, y la argumentación sería que las empresas podrían, como entre comillas, asustarse de las regulaciones asociadas a las leyes de antidiscriminación. No es clara la evidencia. La evidencia en cuotas es positiva y hay una evaluación de impacto la cual hemos trabajado hace varios años con Ingrid, con la ayuda de Ingrid y otras personas. Y les voy a contar como datos más específicos, pero en general lo que se encuentra en la ley de cuotas es que hay efectos positivos, pero no son efectos como transformadores, o sea, no es algo como que genere un impacto que vaya como a eliminar la brecha como la que les acabo de mencionar. Otra política pública con la cual uno puede pensar son subsidios a las personas con discapacidad. Eso también es una alternativa. Y la idea es tratar de proveer a las empresas de un extra a través de, eventualmente, del Estado que permita que puedan estar con mayor ánimo de contratar a personas en situación de discapacidad. Y eso, las evaluaciones no son claras. Y hay muy pocas evaluaciones. Eso también es muy interesante. Y por último, lo que sí hay muchas evaluaciones son respecto a servicios de apoyo al trabajo. Estas son más bien evaluaciones que vienen como del área de la terapia ocupacional, de psiquiatras, etcétera, que muestran que servicios de apoyo como especializados al trabajo en general sí tienen efectos positivos. Entonces, en cuanto a la ley de cuotas, como todos saben, esta empezó el 2018 para empresas con más de 200 trabajadores y se amplió el 2019 para empresas con más de 100 trabajadores. La ley establece que un 1% de las personas contratadas tienen que tener situación de discapacidad. Y la ley también establece que hay formas alternativas también de cumplir con la ley de discapacidad. Esto es subcontratar a empresas que están cumpliendo o hacer donaciones. Este gráfico, lo que nosotros hicimos acá fue trabajar con los datos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Este es un paper con Susan Doreida del BID y Raimundo Smith de la Universidad de Chile. Y déjenme explicarles el gráfico. Lo que tenemos son distintas líneas que muestran distintos tamaños de empresa. Entonces la línea azul son empresas que van entre 0 y 49 empleados, la rojita entre 50 y 249, la verde 50 y 999, esta azul clarita más de 5.000. ¿Okay? Y después tenemos años. Estos son los años con los cuales nosotros hemos trabajado, esos son los datos que hemos tenido acceso. Por lo tanto, todo lo que les voy a contar ahora son datos hasta el 2020. De hecho, no es todo el 2020, es como mitad de 2020. Y hay que mirar los datos con ese ojo. Ahora luego vamos a tener acceso a los datos siguientes para dar a entender la historia un poco más larga. Pero lo que muestra esto es que, si se fijan, las empresas más grandes, el celeste, está siempre por arriba, que como que uno podría ordenarlo. Perdón. Lo que estoy graficando acá es el porcentaje de personas con discapacidad contratadas dentro de cada firma. ¿Okay? Y lo que podemos ver entonces es que las empresas más grandes siempre están contratando más personas como porcentaje de cuántos empleados tienen que las empresas más chiquititas. O sea, la línea celeste está sobre la línea roja. Estas dos líneas, esta línea en el 2018 y el 2019, son cuando empieza la ley de cuotas para las empresas de 200 y de 100 trabajadores. Y lo que se puede ver es que hay un aumento importante en el porcentaje de personas con discapacidad contratadas, y este porcentaje se da fundamentalmente en las empresas más grandes. Entonces vemos que la línea celeste crece, la amarilla y naranja crece, la verde también crece. En las empresas más pequeñas se ve algún movimiento en las rojitas, pero no en las azules, no las más pequeñas. Entonces, una primera cosa que nosotros como que uno puede identificar acá es que el cumplimiento de la ley se da se da mayoritariamente en empresas más grandes, crece con el tamaño de las empresas, y el cumplimiento también se va a ir dando después de la ley más en empresas más grandes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos?
encontramos que la cuota genera un aumento del número de personas con discapacidad empleadas en la empresa entre un 15 y 20%, también aumenta el número de trabajos indefinidos, el contrato indefinido. No encontramos efectos en las empresas ni positivos ni negativos. Y algo que sí encontramos y que no somos la primera literatura en encontrarlo es que un tercio del aumento del aumento de personas con discapacidad contratadas son personas reclasificadas. Reclasificadas nos referimos a aquellas personas que ya estaban contratadas por la empresa y que empiezan a sacar entre medio la inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, como que los impactos positivos de la ley se ve un poco aguado por que una parte de este impacto de la ley se da por reclasificación. Lo que nosotros también hicimos fue, hicimos un experimento en que aleatoriamente a las firmas les enviamos información respecto a la ley y encontramos que eso también tiene un efecto, lo cual es algo positivo en el sentido de que genera entregar información sobre algo que está generando efecto en cumplimiento, pero encontramos al mismo tiempo que todo el efecto viene de reclasificaciones. Entonces, un par de comentarios finales, entiendo que esto tiene que ser rápido, es que, como les dije, el efecto de la cuota aumenta con el tamaño de las empresas y al mismo tiempo este efecto importante de reclasificación, nosotros creemos que tiene un techo y un límite al número de trabajadores con los cuales las empresas pueden reclasificar y por lo tanto el desafío siguiente es empezar a contratar mayormente a personas con discapacidad en las empresas. Muchas gracias. Agradecemos a Claudia su presentación, que nos llena de entusiasmo porque, como comentábamos aquí al interior del equipo de panelistas, la aguja se está moviendo y hay una posibilidad real que tenemos que seguir impulsando. Y queremos presentar ahora a la señora Isabel Zúñiga, que nos va a hacer su presentación. Ella es la presidenta ejecutiva de la Fundación Mis Talentos y nos va a acompañar también con una mirada de la inclusión laboral desde el mundo de la educación. Adelante, Isabel. Gracias, Rebeca. Bueno, me presento un poquito más. Yo vengo de Fundación Mis Talentos. En Fundación Mis Talentos trabajamos por eso. Trabajamos por personas con discapacidad y con otras características que enfrentan a diario barreras de acceso a educación y al trabajo. Y nosotros nos dedicamos en la Fundación a revertir esta realidad, construyendo capacidades en distintos segmentos de la sociedad para que sean las instituciones las que puedan ofrecer educación y trabajo inclusivo a las personas. Desde ahí entonces, ¿qué les voy a hablar? Voy a mezclar un poquito de lo que hemos aprendido en estos años de trabajo y de lo que hemos visto directamente en territorio junto con análisis de algunos datos. Primero, un pequeño repaso por lo que han sido las políticas públicas en educación. Desde la experiencia que nosotros tenemos, trabajando tanto desde el mundo laboral como desde el mundo de la educación, vemos que en los dos segmentos se están haciendo esfuerzos importantes para generar espacios de participación. Sin embargo, también vemos que la creencia que domina es que desde cada uno de estos segmentos se cree que en el otro se hace poco. En trabajo se cree que no encuentran personas para contratar porque en educación no se hace mucho y en educación se cree que no encuentran puestos de trabajo porque las empresas se están esforzando poco. Lo que les quiero mostrar acá en la presentación es que esa creencia tiene más que ver con la maduración del esfuerzo y del tiempo que le tenemos que dejar a este proceso para que rinda sus frutos finales. Las políticas públicas desde educación existen y esas políticas están rindiendo frutos. Lo que pasa es que las trayectorias de vida de las personas son más largas que los 10 años de este esfuerzo y por lo tanto los adultos que hoy día están en el mundo del trabajo no han sido adultos beneficiados por estas políticas educativas aún. Entonces les voy a mostrar lo que está, la aguja, cómo se está moviendo en educación y cómo eso en el corto plazo ya y en el mediano y largo plazo de todas maneras va a llegar al mundo del trabajo con evidentes beneficios para ambas partes. Entonces, desde las políticas tenemos un cambio desde políticas que habían partido desde un modelo médico hacia políticas que han migrado paulatinamente hacia un modelo social. Eso es una buena política y eso está dominando todo, ¿ya? La otra buena noticia es que las políticas inicialmente intentaban solo revertir
efectos negativos de otras políticas, por ejemplo, sistemas de admisión que excluían y luego hacíamos algo con esos niños que habían sido excluidos. Ahora tenemos políticas que eliminan barreras desde un principio, como el sistema de admisión, aceptamos a los estudiantes y después, por lo tanto, no tenemos que hacer algo remedial porque quedan fuera. Dentro de las políticas más importantes en educación está el programa de integración escolar, que partió el año 2010 y hoy día estamos en el 2023, 13 años solamente después. Y el decreto 83 junto con la ley de inclusión escolar. Algunas disminuyen barreras de acceso al sistema, otros disminuyen barreras de progreso al inyectar sistemas de provisión de apoyo y estrategias de diversificación de procesos de enseñanza-aprendizaje. Y existe normativa general que también afecta positivamente a las comunidades educativas, como el decreto 50 de accesibilidad universal, la ley Zamudio sobre no discriminación, que impediría discriminación en distintos segmentos del país, los colegios están en el país. La evidencia internacional muestra estos tres grupos de efectos, ¿ya? Hay evidencia mixta, sin embargo, domina la evidencia a favor de la inclusión. En términos de el aporte al aprendizaje de estudiantes que están fuera, excluidos, cosas que pasan. La inclusión ha mostrado favorecer el aprendizaje de estos estudiantes, o sea, no estamos hablando de caridad, estamos hablando de aprendizaje efectivo que se va a traducir en mejores oportunidades en su etapa adulta. La evidencia también muestra que los aprendizajes en sus pares, y aquí me gustaría no haber traído esto, ¿ya? Pero la creencia es que la inclusión es nivelar a la baja el aprendizaje de los pares. Eso no pasa. No pasa, entonces aquí estamos hablando de una cosa que beneficia o es neutra. Y lo último es que la inclusión genera aprendizaje en habilidades sociales que benefician tanto a los estudiantes que se están incorporando, que experimentan menos exclusión, ¿ya? Y también a sus pares. Y eso, bueno, los últimos años acá en Chile nos muestran que mejor lo habríamos pasado si hubiéramos sabido convivir. Ahora, en términos de los números que estamos logrando, si hay más aprendizaje, es esperable que ocurran cosas positivas, ¿cierto? Y una buena proxy de que están ocurriendo cosas positivas es que los estudiantes están logrando egresar cada vez más del sistema. Si eso no ocurriera, el abandono escolar ocurre antes, como ocurría antes, ¿cierto? Y lo que les traje acá es un gráfico que puede resumir de buena forma ese argumento. Las 4 líneas que tenemos ahí son distintos niveles del sistema. La línea de más arriba es educación básica, la línea amarilla, esa es la roja, la línea que sigue, la amarilla, es educación media técnico-profesional, la azul es educación parvularia y la que está abajo es educación media científico-humanista. Todas las curvas crecen en el tiempo, ahí tenemos graficado desde el 2014 al 2022. ¿Ya? Y en el eje, en el vertical, está el porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales atendidos en el sistema. Eso incluye estudiantes con discapacidad. Lo que tengo ahí al lado son los datos del 2021 para estudiantes con discapacidad, el ZUM, ¿ya? Y en ese año, el 2,6% de los estudiantes en educación media TP eran estudiantes con discapacidad y el 1,6% en educación media científica humanista eran estudiantes con discapacidad. Son muchos niños en el sistema, son muchos estudiantes en el sistema. Lamentablemente lo que ocurre es que la mirada de las empresas que se están esforzando hoy día por generar espacios de inclusión laboral no están mirando lo que está pasando en educación para dar el tiraje desde ahí. Te dicen que no encuentran empleo, pero nos van a buscar a los liceos, donde sí están egresando. Estos estudiantes de enseñanza media ya están empezando a migrar también a educación superior. Es un proceso reciente, todavía no tenemos egresos gatillados por las políticas de hace 13 años, ¿ya? Pero va a ocurrir. Esos estudiantes empezaron a ingresar hace 3, 4 años en educación superior, por lo tanto, ya estamos teniendo más egresos de enseñanza media de estudiantes con discapacidad. En el corto plazo vamos a tener más egresos de estudiantes con discapacidad de educación superior, concentrados en un principio en educación TP, y es esperable que en el mediano plazo
en universidad también. Entonces, ¿qué faltaría? Mejorar cobertura. Estas curvas tremendamente positivas se dan con el esfuerzo del 60% de los colegios públicos y del 30% de los colegios particulares subvencionados. Imagínense lo que podría pasar si los apoyos que hoy día están ofreciendo esos colegios tuvieran mayor cobertura en las comunidades educativas. Y lo otro es mejor articulación entre los resultados que hoy día está ofreciendo el sistema de educación y los esfuerzos que se están haciendo en el trabajo. Ese tiraje, si es que logramos esa articulación, va a lograr finalmente que las trayectorias de vida de todas estas personas efectivamente tiendan hacia trayectorias de vida más justas. Muchas gracias, Isabel, por mostrarnos un camino que se está trazando y que nos va a llevar, con la cooperación de todos los actores, a resultados de los cuales nos podamos sentir aún más orgullosos. Y por último, queremos dejar a la señora Claudia Martínez. Ella es economista del Banco del BID y también profesora... La señora Claudia Martínez, profesora titular de la Universidad Católica, que nos va a mostrar también su visión. Perdón, sí, Ingrid Rojas. Se me cruzó un gen de otro lado. Que ella es gerenta de Pacto de Productividad, para que nos pueda acompañar también, mostrándonos su visión desde el mundo del trabajo en forma más específica. Muchas gracias, Ingrid, disculpa. No te preocupes, a todos nos ha pasado. Sí, estoy tan resfriada que... Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ingrid Rojas, gerente de Pacto de Productividad Chile, y me presento. Tengo tez blanca, uso anteojos, pelo castaño y ojos verdes. Bueno, primero que nada agradecerle esta invitación. Estamos muy contentos de ser parte de Expo Inclusión. Creemos que esta es una tremenda instancia y nuestro rol, escuchando a las panelistas, justamente es ser puente o intentar ser puente entre las personas con discapacidad y el mundo laboral. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro sueño también. Y en ese marco, como decía Isabel, el tema de educación es fundamental. Para nosotros es una órbita que, si no está bien articulada, lo que pasa en el mundo laboral es diferente, tiene impacto. Nuestro foco es el mundo laboral y aquí les cuento, Pacto de Productividad es un proyecto de cooperación internacional que nació en Colombia, de hecho, no nació en Chile, nació en Colombia en el año 2009 y cuyo propósito es fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿En base a qué? A la articulación público-privada, actores públicos y privados. Y obviamente contribuir de manera colaborativa para lograr este propósito y incrementar las posibilidades de empleo para las personas con discapacidad. Un tremendo desafío, por supuesto no lo podemos hacer solo. Los protagonistas del modelo territorial de pacto son las personas con discapacidad y los empleadores públicos y privados. Por lo tanto, nosotros lo que intentamos es generar articulación, generar colaboración y que cada uno de estos actores haga de mejor forma lo que tiene que hacer. O sea, hacer su rol de manera de mejor calidad. Aquí en Chile hay muchas organizaciones que de antes de la ley 21015 ya estaban funcionando. Así que nosotros solamente estamos facilitando un proceso de mejoramiento continuo para que esto genere una mejor experiencia para las personas con discapacidad, que son los protagonistas, y también los empleadores. Y ahí es donde todo lo que acabamos de escuchar, que tiene que ver con los números, ¿verdad? Por eso estamos acá, tenemos que desafiarnos y ver qué otras cosas podemos ir desarrollando para que tanto el mundo de la educación, aquí con la Isabel, que lo contó muy bien, y por el otro lado, lo que está pasando en las empresas, que lo dijo Claudia también, en términos de que hoy día tenemos un tremendo desafío porque la ley
si bien ha mostrado que es positivo el impacto, pero también lo que ella decía, 1/3 tiene que ver con una recalificación. El espíritu de la ley tiene que ver con traer nuevas personas con discapacidad a la empresa. Entonces tenemos que ir por ahí. Podemos conversar después del tema de la cuota, pero más allá que eso, tiene que ver con un cambio cultural, ¿verdad? Que también lo hemos escuchado durante toda esta jornada. Y eso lo voy a dejar para después, para hacer esta primera ronda. Hay mucho tema, ¿verdad? Creo que esa era la última, la mía, ¿no? O se quedó pegado. No sé. No, yo creo que se quedó pegado. Era corta, pero creo que faltaba una más. No tan corta. Tal vez antes, a ver. ¿Verdad? Sí, está pegado. Bueno, pero lo otro que les quería contar, ¿qué pasa? Pacto de productividad, cuando yo les hablaba de cómo funcionamos, nosotros tenemos socios públicos y privados. Ahí están. Tenemos una gobernanza. Y lo que nos ha pasado, nosotros llevamos 3 años acá, casi 4 en realidad, que ha sido súper efectivo porque al final uno se da cuenta que hay que juntar o hay que unir, articular, generar capacidad instalada en el mundo público también. ¿Quiénes son los que tienen el rol de generar las políticas públicas? Y tienen el mandato, ¿verdad?, de hacerlo. Entonces nosotros tenemos la fortuna de contar en el Consejo Consultivo de Pacto con actores claves vinculados al mundo de la inclusión, como son CENSE, la directora de CENSE, tenemos el director de SENADI, tenemos al director de Servicio Civil, Chile Valora, también desde las asociaciones gremiales, la red de empresas inclusivas de SOFOFA, ¿verdad?, que es súper importante, también a la comunidad de organizaciones solidarias, una empresa también, que también asume un rol, y también la Fundación Descúbreme, que es la unidad ejecutora del proyecto aquí en Chile, la Fundación Corona de Colombia, y el BID, que también apoya el proyecto, que es un proyecto de cooperación internacional. Obviamente no es fácil, pero eso también nos ha permitido avanzar. Qué entretenido esto, sí, como de la... No sé si te ayuda o te dificulta. Y finalmente en esta vuelta contarles que estas alianzas público-privadas nos han permitido avanzar en alguna iniciativa que obviamente nos queda mucho por delante, pero también las queríamos compartir con ustedes, que tienen que ver, en el caso del CENSE, por ejemplo, con ir generando una política de inclusión y diversidad para personas con discapacidad. Yo creo que eso es una muy buena noticia, porque eso va a permitir que las personas con discapacidad tengan acceso a cursos y a todo lo que significa los servicios que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. También hemos hecho transferencia OTEC. Nosotros partimos haciendo una transferencia y luego un acompañamiento, y todo eso siempre con el foco de que sea sostenible, de dejar capacidad instalada en otros. A modo de ejemplo también en el servicio civil, que sabemos que el Estado tiene una tremenda deuda en relación al cumplimiento de la ley. Bueno, ahí también tenemos un socio importante que es el servicio civil, que también con ello hemos podido avanzar dando cursos a personas que trabajan en el sector público, y eso ha permitido también que haya mayor conocimiento, mayor concientización de cómo poder ir generando mayor inclusión en los servicios públicos. Hace un mes se generó una mesa de organismos públicos con la finalidad de poder intercambiar buenas prácticas y poder avanzar en la implementación de la ley. Bueno, esas son algunas iniciativas que les queríamos compartir, que de alguna manera dan cuenta de los resultados efectivos que se pueden dar cuando existe, obviamente, convicción, propósito y también articulación público-privada, que es el centro de lo que queremos nosotros como Pacto de Productividad. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, y a todas nuestras panelistas que han participado hoy día en esta panel de exposición. Y ahora vamos a abrir la conversación para poder ir profundizando en algunas temáticas. Creo que Claudia sigue conectada, así que me gustaría partir contigo, Claudia, haciéndote una pregunta. ¿Cuáles crees tú? Ahí estás, ahí te veo. ¿Cuáles crees tú, Claudia, que son los desafíos que nosotros tenemos hoy en nuestro país en materia de información y de difusión de las políticas públicas existentes para poder mejorar todos los mecanismos de difusión de la inclusión laboral?
Gracias por la pregunta. No sé si me escuchan porque Perfecto. me están diciendo por interno que estaba bajito. ¿Sí? Ya. Sí, súper. aquí te escuchas perfecto. Nosotros encontramos en esta investigación, probamos enviarle a las empresas información sobre la ley, probamos enviarle a las empresas información sobre la ley, más información sobre las multas que hay por no cumplir con la ley, y probamos mandarle a las empresas información sobre la ley y los potenciales beneficios que tiene la inclusión de personas en situación de discapacidad para las propias empresas. Y encontramos que la información más simple, que era decir, esta es la ley, era lo que tenía más efecto. Al contrario a otra literatura, digamos, que muestra, en literatura en impuestos, por ejemplo, muestra que informar sobre las multas es algo muy importante. Este no fue el caso en la investigación que nosotros hicimos. Entonces, eso a mí me hace pensar que el tema es la información como más simple, que al parecer, valga la redundancia, esto fue hecho el 2019, por lo tanto, era cuando la ley quizá ya no era tan conocida, pero en ese minuto, simplemente una información simple a las empresas podía tener un efecto positivo. Entonces yo diría que eso es como lo primero, es como ir haciendo que la información vaya. Yo creo que es importante que esa información, otras investigaciones muestran, vaya desde las entidades públicas. De alguna forma, las entidades fiscalizadoras son las que tienen como mayor poder de convencimiento en cuanto a que las empresas se tomen en serio la ley, por ejemplo, en el caso de la Dirección del Trabajo. Y entonces hacerlo de una forma simple y hacerlo desde las entidades que son las encargadas de fiscalizar. Muchas gracias, Claudia. Isabel, ¿tienes algo más que complementar? Sí, me gustaría agregar desde lo que nosotros observamos en el trabajo diario con comunidades educativas y laborales. Nos pasa que, lo enuncié cuando me tocó presentar, hay mucho desconocimiento en relación a lo que ocurre en el otro segmento. Las empresas desconocen los esfuerzos que están, que en general desconocen lo que existe en trabajo. Cuando conocen la cifra, se sorprenden, ¿ya? No saben que ahí hay una oportunidad. Las familias desconocen de qué se trata la política de certificación de discapacidad. Tienen mucho prejuicio en relación a eso. Creen que es un registro público. Es cierto que existe un estigma que se intenta evitar, pero se cree que la credencial es pública, permite identificar a la persona y por lo tanto tienen resistencia a eso. Las familias tampoco saben que el sacarla permite, bajo la ley de inclusión laboral, tener acceso a un empleo. Tampoco lo saben los profesionales de las comunidades educativas, ¿ya? Las familias, uno podría decir, tienen menos acceso a este tipo de información, pero las comunidades educativas tampoco saben eso. Entonces, el desconocimiento que existe en relación a las oportunidades que la otra parte puede entregar, obviamente inhibe el iniciar proactivamente acciones para buscarlas. Si nos vamos dando cuenta, ya empezamos a tejer, ¿cierto? Esto no son iniciativas aisladas, tienen que ir siendo articuladas. Y en esa misma línea, Ingrid, ¿cuáles son las estrategias o de qué manera mejor las empresas pueden ir mejorando sus procesos internos, los procesos de inducción, de selección, de desarrollo profesional, para que las cifras mejoren y los procesos se asienten en nuestro país? Gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero es que este tema sea considerado un pilar estratégico. O sea, creo que es fundamental que desde la cabeza, desde la dirección de las organizaciones, este tema se aborde como un tema estratégico. Eso es lo primero. Segundo, y lo dijeron también en el panel anterior, me pareció súper importante el tema de la accesibilidad y en lo comunicacional. La transversalidad dentro de la organización. Muchas veces uno asume que el área de recursos humanos es el que está a cargo y sería todo, digamos. Entonces, no, aquí este es un trabajo de toda la organización y si bien hoy día tenemos la ventaja, a mi juicio, de contar con esta normativa también del gestor de inclusión, la ley 21275, que de alguna manera empuja, ¿verdad? Pero no es suficiente, por supuesto. El rol que tiene es de articular también con el ecosistema y dentro de la organización, pero al final esta es una tarea de todos. Por lo tanto,
lo relevante es que, y también lo dijo Daniel Concha en la mañana, el director de SENAI, este también es un tema cultural. Y yo creo que ahí, dentro de las organizaciones, también es un tema de gestión de cambio, un tema de desarrollo organizacional, que involucra a toda la organización. Ahora, desde ahí, por supuesto que hay estrategias más operativas y podemos hablar mucho rato de lo que es, lo que también alguna vez conversamos con Isabel, de gestión de proveedores. Hay mucho que se puede hacer hacia afuera como empresa extendida, ¿verdad? Pero yo creo que lo fundamental tiene que ver con la decisión más estratégica y poder, en el fondo, para que sea una experiencia buena para la empresa, porque también las personas con discapacidad, y también lo dijeron en la mañana, en el fondo la idea es que encuentren su posición de acuerdo a sus competencias, que son distintas como para todos, ¿verdad? Y que puedan desarrollarse y tengan un plan de desarrollo y puedan también contribuir a los resultados de la empresa. Eso también es importante. Y entendiéndolo así, por supuesto que este es un tema que, claro, exactamente, que puede ser un impulso y el verdadero desarrollo y agregando valor. Yo creo que ahí está la clave, entendiéndolo así, que las empresas que las personas con discapacidad agregan valor a las organizaciones desde sus capacidades. Absolutamente. No estamos hablando de favores, estamos hablando de responsabilidades y estamos hablando de aportes para ambas partes. Y última pregunta, ya que el tiempo nos ha ido alcanzando, es para ti, Isabel. ¿Y cómo podemos desde el mundo de la educación dar un sustento a estas políticas públicas? ¿Cuál es el core business nuestro como educadores para poder sostener la inclusión laboral, como decíamos antes, no desde el favor, sino que desde políticas públicas robustas que nos sostengan y que nos impulsen? Isa. Yo creo que lo primero es comprender que estamos trabajando por una sociedad más inclusiva, y esa sociedad más inclusiva nos hace bien a todos. A todos. Estamos trabajando por entregarle mejores trayectorias de vida a esos estudiantes que hoy día vemos que están siendo excluidos. Eso es tremendamente importante, sí, es tremendamente importante por cada una de esas vidas y porque además son muchas vidas. El porcentaje de estudiantes con discapacidad es alto, el porcentaje de estudiantes que presentan otras condiciones que también se relacionan con procesos de exclusión también es alto. Por lo tanto, nunca un educador va a poder aspirar a entregar educación de calidad a todos si no considera las características de ese porcentaje que hoy día está siendo excluido por tener una diferencia. Eso es la partida. Ahora, ocupándose por ese grupo, está beneficiando a los pares también, ¿ya? Y está beneficiando a los pares y está beneficiando al resto de la sociedad, porque todo ese grupo que tiene en la sala de clase va a poder aportar desde todo lo que puede aportar al resto de la sociedad. Es un círculo muy virtuoso, que hoy día lo trabajamos desde un círculo vicioso. Y esa es la misión de cualquier educador. Desde el mundo de la educación nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Nosotros los educadores necesitamos también formarnos en el mundo de una inclusión real, activa, y entender que lo que es bueno para para un grupo pequeño, es bueno para todos. Nosotros tenemos que generar una inclusión real, potente y verdadera. Y estamos a 2 minutos, pero vamos a extendernos un poquito, y quisiera pedirle a Claudia para finalizar, si tú nos puedes dejar alguna idea fuerza que tú quisieras que quedara dando vueltas aquí en nuestra caja de resonancia mental para poder ser también nosotros un agente impulsor. Después le voy a pedir lo mismo a Isabel y lo mismo a Claudia, una idea fuerza para concluir esta conversación tan interesante donde los números han hablado fuerte y claro. Claudia. Gracias. Yo diría, una idea de fuerza es que los resultados que tenemos y en general lo que se ve en la literatura es que las cuotas no tienen efecto negativo en las empresas, que es un mito, que los datos no lo están demostrando.
Hay algunas investigaciones en Brasil que muestran algunos efectos negativos, pero el nivel de la cuota que hay en Brasil es mucho más alto que lo que tenemos en Chile. Entonces, en ese sentido, escuchaba las exposiciones anteriores, el hecho de haber partido con una cuota bajo puede haber sido beneficioso en ese sentido para mostrar una experiencia exitosa. Lo segundo, de que probablemente el espíritu de la ley no era reclasificaciones, sino que nuevas contrataciones de personas con discapacidad. Entonces hay que hacer el siguiente esfuerzo de incluir a personas nuevas en el mercado, en el mundo del trabajo, y descubrir esos talentos y dar las condiciones para que efectivamente puedan trabajar. Muchas gracias, Claudia. ¿Isabel? Ahí. A mí lo que me gustaría que acuñaran todas las personas que estamos haciendo un esfuerzo en esto es el comprender que estamos viviendo un proceso, y un proceso que va a ser de muy largo plazo. Que no se queden con lo que hoy día se observa, porque mañana se va a observar otra cosa. Hoy día a las personas con discapacidad se las relaciona con personas que necesitan mucho apoyo para desempeñarse estas funciones hoy día. No olvidar nunca que esas personas adultas de hoy fueron los niños de políticas de hace 20 o más años. Por lo tanto, esforzándonos desde la primera infancia y siendo persistente en todas las etapas que incluye la trayectoria de vida de cualquier persona, al largo andar, porque ese es el mensaje, esto es largo, vamos a tener adultos con discapacidad que van a poder desempeñar muchas más funciones. Y no porque sean personas distintas, es que van a ser adultos que fueron niños con oportunidades. Muchas gracias, Isabel. Ingrid, palabras al cierre. No sé. Yo creo que el mensaje me gustaría dejar tiene que ver con lo que somos también, que es la articulación. Lo importante de mirarse cada uno en lo que hace, y todos los que están acá, yo sé que tienen un rol y un propósito vinculado al mundo, al ecosistema de inclusión y de la discapacidad. Me gustaría que cada uno mirara hacia el lado, dónde puede articularse, cómo podemos hacer de que esta cadena sea un poco más, no sé si corta, pero como decía, yo entiendo que es un tema de largo plazo, pero también cómo puedo buscar en el otro, estamos en educación, en empleo, en educación, cómo me puedo llevar más información, que es un tema que estamos muy al debe todavía, para articularnos mejor. Yo sé que no es fácil, y sobre todo cuando uno trabaja público-privado, los tiempos son distintos, tenemos ritmos distintos, a nivel personal también, pero yo creo que ahí tenemos que desafiarnos y buscar cómo damos un paso más. Entonces, tal vez ese sería como mi llamado a que todos podemos hacer algo más y buscar. Hoy día, por ejemplo, hoy día y mañana, en este tremendo evento, hay muchas personas con las cuales hoy día podríamos articularnos, conocernos, en qué están. Hagamos ese esfuerzo y yo creo que va a ser súper virtuoso, porque estamos todos con el mismo propósito. Y eso yo creo que es un tremendo capital. Eso. Todas las personas que hemos participado en el panel de hoy tenemos un compromiso real por mover la aguja, visibilizarnos como personas, miembros de esta sociedad, y la invitación a todos los que nos escuchan, no solamente los que están aquí, sino que también desde sus casas, es como decía Ingrid, a encontrarnos, a mirarnos, a articularnos, a tejer una red fuerte y potente que nos sostenga para que en la próxima Expo Inclusión, cuando estemos aquí sentados viendo los números, veamos que efectivamente hay cosas que están pasando. Nuestro compromiso está y queremos agradecer a cada uno de ustedes por su presencia el día de hoy, y queremos dejar invitada también a prepararse a la señora Carolina García, que ahí está, la estoy mirando, de Champions DEI y Pampa Norte BHP, para que ustedes puedan seguir con ella en bloque número 10. Muchísimas gracias, amigas, y nos vemos pronto. Gracias.